La primera parte va a ser que ustedes vean ese video. Voy a darles unos 15 minuticos para que lo veamos. Luego vamos a mirar ya la parte de base de datos, de qué se trata, qué es eso, cómo funciona, qué tipos de base de datos hay, y luego entraríamos a la parte de Access, ¿listo? La idea es que participemos, porque pues algunos casi no me participan. La idea es que en este curso participemos harto porque eh, la idea es entenderlo. También es súper importante que ustedes tengan instalado el Access en sus equipos. Si tienen ustedes una versión de Office Home Basic, no van a tener Access. Entonces, pues para que lo tengan también en cuenta. Si tienen ya una versión Pro o una versión de Office normalita, pues lógicamente ahí sí van a tener Access. Pero es súper importante utilizarlo. No hay versión web, o por lo menos yo no conozco la versión web de Access. Entonces ahí sí tienen que tenerlo instalado dentro de sus equipos. O sea, ahí sí ya me queda muy difícil si no la tienen instalada, porque ya les tocaría para realizar los ejercicios poder determinar ese tema. ¿Listo? Entonces, pues no sé si hay algunas dudas, preguntas antes de iniciar. Entonces, por favor, de una vez, Noches, profesor. cuéntame. Qué pena, profe, es que no la alcancé a escuchar porque estoy desde el celular y ingresé y me sacó otra vez. Bueno, lo que he hablado es el tema que vamos a ver. Voy a pasarles un video que tienen que ver. No lo puedo publicar acá porque infringía los derechos de autor, porque no es un video mío. Usualmente cuando son videos míos, pues yo trato de mostrárselos o usualmente les doy el link. Entonces, en este caso, vamos a ver primero el videito. ¿Listo? Bueno, señor, gracias. Muy bien. Voy a pasarles en el chat, en el WhatsApp y en el chat también. Voy a pasarles otro link en donde van a encontrar la guía de aprendizaje. Recuerden que la guía es descargable, no es editable, porque muchos a veces se ponen a editar la guía. No, la guía es solamente descargable, es que usted la descargue, porque si usted la mira en versión web, no la va a ver claramente, la va a ver borrosa o no le ve alguna parte de la pantalla. Entonces ahí les acabo de pasar el link en donde pueden descargar la guía de aprendizaje, que es la primera parte. Como no he explicado todavía, entonces pues lógicamente pues muchos no vamos a tener ese link, pero lo primerito, es que les voy a pasar un videito que necesito que vean antes de iniciar esta parte de base de datos. ¿Listo? Entonces, voy a escribir en el WhatsApp. Esperen que lo he escrito en mayúsculas. Dame un segundito. ¿Listo? Entonces acabo de colocárselos allá en el chat del WhatsApp. Les acabo de colocar ese link, ya lo voy a colocar acá. Eh, ¿Por qué lo escribo? Porque pues yo sé que hay algunos que llegan despistados, llegan tarde y como no escuchan nada, porque ustedes están viendo el video, ay, profe, no está dando la clase. No, estoy haciendo la parte del videito. ¿Listo? Entonces, pues ustedes saben que siempre llega alguien despistadito, llega tarde o se desconecta, bueno, etcétera. En este caso, voy a colocar una presentación en pantalla donde diga vamos a ver el video que compartí. ¿Listo? Pues para que no quedemos como tan despistados cuando lleguemos tarde. Ok, profe, ¿podemos iniciar a ver el video? Y tienen que verlo ya. Gracias. Claro que tienes que arrancar a verlo ya. Muy bien, recuerden que vamos a hacer como una tertulia de ese tema.
Entonces, súper importante que por favor lo miren tranquilos. Si necesitan más tiempito para ver el video, pues me dicen y les doy más tiempito. A partir de ese momento, pues quedo en silencio. ¿Listo?
Listo, ¿vimos el videito o no? Cuéntenmelo todo. O más tiempito. Un minutico, profe. Profe, todavía me falta, no he terminado. Listo, listo, hasta 2, no hay problema. Vaya a ver con mamá. Mami, llame a Eva. Vaya donde la mamá. Mamá se va a molestar acá. Vaya a ver. Vaya donde mamá. Vaya a ver. 1, 2, 1, 2. No al rabito para allá. Acá mamá hace el arroz y hace las lentejas.
¿Listo, muchachos? ¿Cómo vamos? Cuéntenmelo todo. Listo, profe. Ok, ¿los demás cómo Listo, fue? profe. Bien. Ah, bueno, perfecto. Bueno, vamos a Pero mirar. deben de tener una relación. ¿Qué? Recuerden, discúlpame, cerré los micrófonos, cuéntamelo. Vuelve a abrir el micrófono porque los cerré todos. Cuéntame, Profe, qué pena, Patricia. es que me quedan 4 minutos del video, profe. Listo, Patricia, entonces vamos a darte 4 minutos. Gracias, Mantén profe. cerrado el micrófono, por favor, ¿listo? Vamos a darle 4 minutos a Patricia para que termine de ver el video para que podamos hacer esta tertulia, ¿listo? Recuerden que en la asistencia a los compañeros de Renacer deben colocar ahí Renacer, ¿listo? Listo, pero di 4 minutos más, ¿no? Ya quedan como tres.
Cuénteme, Viviana. Viviana levantó la mano, cuénteme. Profe, Sí, es que no tiene señora. audio, ahí está preguntando por el chat. Sí, ya le respondí que sí. Sí, señora. Esas es donde van a crear sus carpetas con sus nombres, ¿no? Si alguno tiene dudas, pregunte. Que yo ya, los que ya conocen conmigo ya saben cómo es la gestión, entonces pues no me demoro mucho en ese tema, pero igual si alguno tiene dudas, pues le explicamos, no hay problema. Claro que sí. Bueno. Eddie Bay, cuénteme. No, señor, que Bueno, muchachos, entonces arrancamos con este tema. Vamos a empezar con Lorena Tunarosa. Lorena, muy buenas noches. ¿Lorena está o no está? Solo está presencial ahí el nombre. Bueno, vamos entonces con Jersey Rosso. Jersey, buenas noches. Buenas noches, profe, ¿me escuchas? Sí, señora, cuéntame, ¿qué fue lo que viste Listo. allá en el video? Bueno, lo que entendí fue que la base de datos se trata de tres conceptos: eh, campo, registro y archivo. Ajá, muy bien. Bueno, cada uno pues tiene obviamente su objetivo. En campo podemos decir que es donde se genera el concepto o sea, de que vamos a dar los siguientes datos. Ahí la chica puso ejemplos Sí. de, digamos, nombre o matrícula y bueno, esas cosas. Teléfono, pues ese ya es el campo. En registro es donde están como tal los datos. En este caso había como donde, digamos, en matrícula estaba 1, 2, 3, esos numeritos viene haciendo como el registro. Y en archivo es como tal todo el énfasis en donde, o sea, como tal ya terminado estos datos. ¿Me hago entender? Bueno, el caso es que pues yo lo entendí así, pues espero me esté haciendo entender yo. Claro Y que sí, por Jersey. último, la base de datos como tal es teniendo registro de todos estos datos por columnas y por barras, creo que se llama horizontal en este caso. Me hice entender, profe. Sí, no hay problema, claro que sí. Bueno, los demás compañeros, ¿qué piensan? Jessica Humada, cuéntamelo todo. Muchas gracias, Jersey. Dale, profe. Jessica Humada. ¿Qué pasó, Jessica? Puedes escribirme y acá yo voy contando lo que tú dices. Cuéntame qué entendiste. Sí, señora, ¿qué es una base de datos?
donde podemos coleccionar varios datos. Sí, muy bien. Muy bien, excelente. Bueno, ¿quién quiere opinar? Cuéntenmelo todo, antes de continuar. Y está diseñado. Eh, Cuéntamelo todo, dale, dale. Dale, Profe, Gerson. más o menos de lo que estaban diciendo la compañera, pues que obviamente, o sea, todo va relacionado a una base de datos, tiene tres componentes. Uno es el campo, que es una relación prácticamente de datos a una sola referencia, como lo explicaba ahí la muchacha en el video, que era, digamos, el campo de número así en fila, el número prácticamente de todas las personas. Registro, que ya era una colección de datos, podían ser iguales o podían ser diferentes, con tal de que estuvieran relacionados, como lo explicaba ahí, que digamos estaba el número de la cédula, el nombre, digamos si estuviera la dirección, o sea, puede ser diferentes tipos de datos, pero son de esa misma persona, van relacionados, pero es de la misma persona. Y ya lo que es el archivo, ya era obviamente toda la base de registro de toda, pues, de toda la tabla. Muy bien, excelente, Gerson. Súper. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Entonces veo que todos como que entendieron el concepto básico de qué es una base de datos, de qué está compuesto, cuáles son algunas de sus características básicas. Nosotros vamos a ver un programa que se llama Access. Este programa es un manejador de base de datos. No es el más eficiente del mercado, pero para empezar a entender, empezar a aprender base de datos es muy bueno. Hay muchísimos gratuitos, hay muy buenos, hay MySQL, hay otros que son manejadores de base de datos muy interesantes, pero pues nosotros vamos a ver Access, que es como el más intuitivo, como el más sencillito, el que no tiene tantos líos, el que nos puede ayudar bastante para manejar una base de datos, para entender una base de datos, para poder manejar una base de datos de forma sencilla. Pero si no tenemos claro el concepto de qué es una base de datos, pues lógicamente nuestro concepto puede llegar a ser bastante complicado. Entonces, al iniciar nosotros Access, entonces yo voy a decir algunas cosas, entonces ya no vamos a entenderlo. Entonces, por eso hago como tanto énfasis en esta primera parte. Ok, ¿por qué no lo compartí por pantalla? Porque como al grabarlo, me va a cortar ese pedazo y no lo va a dejar ver a las personas que de pronto no asistieron. Recuerden que la asistencia es súper importante. Voy a ser muy estricto en este curso con la asistencia. Si la persona no me asiste menos de 2 veces, no pasa, pare de contar. ¿Listo? Porque es que la idea es que ustedes vengan a todas las sesiones. Así que se conecten por raticos o bueno, se les falla el internet, lo que sea, pero que vengan a las sesiones. Recuerden que de todos modos la asistencia, y ustedes lo saben, la asistencia es importante en cualquiera de los cursos, que ustedes estén trabajando, que estén haciendo. Y muchas veces en el video no se captan todas las cosas. Créanme que muchas veces decimos cositas que no se alcanzan a captar en los videos. Entonces es súper importante que vengan, súper importante que asistan, porque algunos se me relajan y no, venga, yo después voy, no sé qué, tal. Bueno, la idea es que ustedes vengan a las sesiones. Igual pues aquí aclaran las preguntas, si ustedes no entendieron nada pues podemos volver a explicar, pero si ustedes no asisten pues es un poquito complicado después ayudarles, porque como hago yo, con el video solo no se puede sostener y a veces la grabación del video falla, ustedes se han dado cuenta que a veces la grabación del video falla y casi siempre trato de subir todo lo que tenga, pero no siempre queda. Jessy, cuente. Profe, una duda, qué pena interrumpirlo. ¿Su merced graba las sesiones? Vuelvo y te explico esa partecita. Eso es lo que estaba diciendo. Yo grabo las sesiones, pero no siempre quedan grabadas. ¿Listo? ¿Qué sucede con el Mitzi? A veces cuando hay un bajón de conexión, él no la graba, para contar. Así de simple. ¿Sí? Digamos que se me bajó un instante mi internet, pues ya la grabación no queda. Yo trato de grabarlo con otro aplicativo también, para que la mayoría de veces queden las grabaciones, pero si llega a haber una falla, pues sencillamente no va a quedar. ¿Listo? Sí las grabo, pero no les doy fiabilidad 100% de que queda grabada. Bueno, pues para todos, pues ustedes ya lo saben, a veces les digo, muchachos, esta grabación no quedó, para el contar. Entonces es un poquito más complicado. Yo trato de a veces hacer, si me queda tiempo, les hago algún videito como del tema, para que refuercen.
Son videos usualmente rapiditos, también les doy el link para poderlo hacer. No, ese no lo puedo subir a Correo Manual porque son mis videos y son videos con derechos de autor. Entonces, pues lógicamente no se puede. Pero pues la mayoría de veces sí trato, créanme que lo hago con mucho esfuerzo. Créanme que lo hago acá con mucho esfuerzo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, bueno, vamos a hacer una definición técnica de una base de datos. Entonces, una base de datos hace referencia al conjunto de datos e información determinadas que se pueden consultar de manera ágil y segmentando las características que se quieran destacar para concretar la información que pretende revisar. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo muy fácil para que primero entendamos este concepto. Es entender qué es una base de datos. Manejadores de base de datos hay muchos, como les estaba diciendo, está Access, es el que vamos a ver, pero está MySQL, está Oracle, hay muchísimos muy robustos y muy potentes. Access no es el más robusto ni el más potente, pero sí, como les decía, es muy intuitivo para aprender. ¿Listo? Muchos diseñadores utilizan el Access, no es que tampoco lo dejemos allá a un lado, ay no, pero es que Access no es muy malo, no. Lo que pasa es que no es lo suficientemente robusto, no trabaja todas las características que trabajan los que son mucho más potentes, pero también mucho más costosos. Manejadores de base de datos, esas licencias son extremadamente costosas para las empresas. Usualmente las empresas utilizan esas bases de datos en la mayoría de sus labores. ¿Para qué se usa una base de datos? Bueno, para poder encontrar información que de pronto es sensible, es útil y es necesaria para todas las personas. ¿Sí? Usualmente en las entidades o en las empresas utilizan muchísimo las bases de datos. Yo sé que todos han trabajado en empresas, alguna vez han visto una base de datos. Ah, no, que es que, ¿dónde están los clientes? No, aquí tengo listado los clientes, no sé qué, etcétera. Bien. Pregunto. ¿Excel es una base de datos? ¿Ustedes qué creen? Sí, profe, por mi parte, pues para mí sí, porque obviamente ahí se pueden manejar todo tipo de bases y esos de datos, ¿no? ¿Los demás qué dicen? Laura Montilla dice que sí. Para mí igual, profe. Yo creo que sí. Jessica Humada dice que sí. Sí, profe. Sí, es una base de datos. Pues veo que todos dicen que sí, pero la respuesta es no. Excel no es una base de datos. Pare de contar, no lo es. Excel es una hoja de cálculo. ¿Listo? Es una hoja de cálculo. Ok, ¿que tiene características similares a una base de datos? Sí. Pero realmente en su contexto no lo es. ¿Por qué? Excel tiene una limitación y es que si ustedes se dan cuenta en las tablas, tiene 1.048.576 filas. Cuando llega a su tope, él ya no puede continuar haciéndolo. Entonces, como base de datos no se usa. Lo que pasa es que en muchas empresas dicen, mire la base de datos y le dan una hoja Excel, pero no realmente su función en Excel no es ser una base de datos. Base de datos Access, base de datos Oracle, son aplicaciones especializadas para eso y sus diseños son muy diferentes a lo que es Excel. En este caso, el primer ejemplo que voy a hacerlo con Excel para cómo hacer la analogía. Ojo, es una analogía, es sencillamente como para que ustedes lo vean. Listo, voy a compartirlo, meto mi pantalla. Pero recuerden que Excel no es una base de datos. Debemos sacar ese concepto porque pues realmente no lo es. Pero vamos a usarlo como analogía, ¿no? Muy bien. Voy a colocar acá cédula. Esperen, amplío acá bastante para que lo vean. Nombre, apellido y ciudad. Ups. Bien. Voy a colocar aquí una cédula así.
Ven, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo como, vuelvo y les digo, es una analogía de cómo sería una base de datos para ver si entendimos el concepto anterior. Bien, pónganle cuidado. Si esto fuera una base de datos, ojo, si esto fuera, bueno, les digo que es una analogía, apenas una idea. Si esto fuera una base de datos, ¿cuántos registros tengo en esa tabla? Si esto fuera una base de datos. Cuatro, profe. ¿Cuántos? Cuatro. ¿Cuatro registros? ¿Todos de acuerdo? Cuatro, profe. Sí, señor. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Significa que no entendieron el video. Profe, son dos. Dos registros, profe, dos Viviana registros. dice que dos. Muy bien, Viviana. Profe, son dos. Son dos registros. Un registro, dos registros. ¿Cuántos campos? Ahí sí son cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Entonces, ojo, esta tabla tiene en este momento dos registros y tiene cuatro campos. ¿Listo? Ahora que no, nueva hojita. Recuerden que eso es una analogía nada más. Muy bien. Esperen que me quedó mal. Ah, no, es que quedó bien. Muy bien. Ojo lo que voy a preguntar. ¿Cuántos campos tiene esta nueva tabla? Bueno, es la misma, pero pues, sencillamente la última. ¿Cuántos campos tiene esta tabla? Tres campos, Tres, profe. No, profe, los mismos cuatro, ¿no? Lo que dice Gerson es cierto. Los mismos cuatro. Sí, porque no importa la forma en que se valida, pero ahí están los campos. ¿Cuántos registros tiene? tres, Dos. Dos. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a volver a mirar el video, porque no me han entendido todos. Tienen que volver a ver el video. Me Que no han equivoqué. entendido el Tiene los concepto. mismos No dos han entendido el registros. concepto. No han entendido el concepto. Ojo con eso porque eso nos va a servir mucho más adelante. Ok, no pasa nada que vuelvan a ver el video. Pero por lo que veo, no lo entendieron. Lo vieron, pero no lo entendimos la mayoría. Hubo algunos que sí lo entendieron, hubo otros que no. Voy a darles los 9 minuticos del video, por favor, para que lo vuelvan a ver antes de continuar. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Vuelvan a verlo, por favor. Es muy sencillo el videito, es muy fácil, pero por favor vuelvan a ver el video. ¿Listo? Para que entendamos bien el concepto, porque algunos lo vieron, pero no lo entendieron. Ok, el campo de los campos, una cosa, los campos siempre serán los campos y los registros serán siempre los registros. ¿Listo? Ya vamos a ver ese concepto un poquito más afianzado. ¿Por qué hago tanto énfasis en eso? Porque es la base de todo lo que se maneja en base de datos. Si usted no tiene claro este concepto, después se me vuelve un 8. ¿Listo? Entonces hay que quedar súper claro ese concepto. ¿Listo, muchachos? ¿Qué les parece los 9 minuticos para volver a ver el video? ¿Hacer un recorderis del video? Bueno, Listo, muchachos. Vuelvan a verlo y ya volvemos a recopilar todo. Bueno.
Bueno, vamos a mirar otra vez el concepto, ¿listo? Pero dejo el sonido. Muy bien. Pues pónganle cuidado. Para los que estábamos viendo ahorita la ventanita, entonces vuelvo y les digo. Entonces pónganle mucha atención. Entonces fíjense que acá aparecen 1, 2, 3 y 4 campos. Cédula, nombre, apellido y ciudad. Y la cédula, pues lógicamente es el número de documento de cada persona. El nombre, pues su nombre, su apellido y la ciudad donde se ubica. ¿Listo? Cuando yo hablo de registro, estoy tomando esto. Todo completico. De acuerdo a los campos, utilizamos registros. ¿Será que nosotros utilizamos base de datos todo el tiempo? ¿Ustedes qué dicen? Cuéntenmelo todo. Profe, yo diría que pues en el ámbito de las empresas sí prácticamente se estarían utilizando casi que todo el tiempo para todo lo que se tenga que manejar, se manejaría lo que es base de datos. Bueno, ¿a su merced le gusta el Facebook? Un poco. ¿En poco? Un poco bastante, ¿no? Eso es una base de datos. Así de simple. Es una base de datos. ¿Qué tiene diferente? Lo que pasa es que él utiliza los nombres de las personas. Tú puedes ver en dónde está, su ubicación. Eso es una base de datos. El teléfono maneja muchas bases de datos. Una de las bases de datos que maneja el teléfono y los registros que guardamos. O sea, las personas a que llamamos, los contactos que tenemos, eso es una base de datos. Nosotros somos una base de datos andante. Nosotros tenemos un nombre, un apellido, una cédula, un documento, tenemos una característica en la ciudad donde vivimos y tenemos muchísimas características más que se les llama propiedades o campos. ¿Listo? Esos campos tienen una serie de propiedades dependiendo del tipo de campo que utilicemos, pero nosotros todo el tiempo estamos manejando base de datos. Desde lo más básico, el simple WhatsApp tiene una base de datos. El teléfono, como les estaba diciendo, tiene una base de datos. Facebook tiene una base de datos. Todo eso tiene una base de datos. O sea, no es solamente a nivel empresarial, sino la mayoría de cosas que conocemos actualmente se basan en esto. ¿Sí? Eso es, fíjense que es un concepto que uno a veces no piensa, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, cada persona es un registro. Ya nosotros ahorita somos registros realmente para cada una de las aplicaciones. Nosotros tenemos registros dados, conceptuales, en los cuales nuestros datos, fíjense que nuestros datos ya no son privados. Nosotros ya con solo hecho de tener un teléfono, nuestros datos ya dejan de ser privados. Fíjense que a veces, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, porque ahora existen bases de datos inteligentes. No es que alguien nos esté siguiendo, sino que las aplicaciones tienen esas bases de datos. Entonces, por ejemplo, usted entra a mirar, no sé, una página web sobre comida. Y de un momento a otro en Facebook aparece comida. Y ustedes van y miran, no, venga, yo miro, quiero ir a cine. Boom, ya van a aparecer cosas de cine. Esas bases de datos son bases de datos constantes que están todo el tiempo verificando a donde usted ingresa y sus preferencias. Y esas preferencias hacen que ustedes tengan esa información e inmediatamente les empieza a lanzar información sobre sus preferencias. ¿Listo? O sea, fíjense que no es algo como tan privado, sino ya es algo muy normal. Eso ya es algo que está dado dentro de las bases de datos de web, se llama. Bueno, muy bien. Existen dos tipos de bases de datos. Bases de datos relacionales, nosotros vamos a ver es bases de datos relacionales y bases de datos no relacionales. Las bases de datos relacionales son como las más potentes, como las más funcionales, pero también existen bases de datos no relacionales que también son muy potentes, pero ellas trabajan todo eso a nivel web. Entonces ellos utilizan un motor diferente y utilizan unas características diferentes. En este curso no vamos a ver eso, pero sí que sepamos que existen estas dos características. Muy bien. Vamos hasta ahí. Duda, pregunta. Miren que esta teoría es importante tocarla. Que muchos dijeron, esto vamos a entrar de una vez en Access. No, es importante conocer y entender lo que estamos haciendo, porque después se nos vuelve muy enredado lo que estamos haciendo y no podemos comprender bien lo que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, fíjense, yo aquí creé en Excel. Recuerden que el Excel no es una base de datos, es sencillamente una hoja de cálculo.
Pero en Excel, como para hacer la analogía, acabo de crear unos campos, cédula, nombre, apellido, ciudad, tiene 2 registros. Muy bien, entonces yo les decía que si yo invierto mi tabla, ¿cuántos campos tenía? Pues tenía los mismos 4 campos, 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuántos registros? 2, 1 y 2. Pero si la veo de esta forma, sigue siendo igual. 1, 2, 3, 4 campos y tiene sus 2 registros. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Claro para todos? Muy bien. Ojo lo que voy a hacer. Voy a insertar una columnita acá. Aquí se fue a adicionarle datos. ¿Cuántos campos tengo ahora? 5, profe. Muy bien, 5 campos. ¿Cuántos registros tengo? 3. 3. 3, ¿cierto? Fíjense que el concepto ya nos queda más claro, porque eso es de las cosas que más difíciles de explicar. Por eso les puse el videito, me parece un video muy interactivo, muy sencillo, donde nos muestra cómo podemos manejar de esa forma. ¿Listo? Claro para todos entonces. Entonces, cuando yo creo el archivito, ya vamos a crear nuestro propio archivo en Access. Vamos a crear nuestra primera base de datos muy sencilla. Todavía no vamos a ver un concepto muy complejo, no vamos a pasar a relacionar tablas ni nada de eso, pero sí vamos a ver cómo es que funciona el Access, cómo ingresamos, todo ese tema. ¿Listo? Muy bien. Para de compartir. Y vamos a entrar a nuestro Access. Muy bien. Entonces yo les decía que cuando hablamos de una base de datos, en el contexto informático, hay que señalar que se trata de un programa o archivo electrónico en el que la información va organizada y estructurada en determinados campos que serán de utilidad para el usuario. Por ejemplo, si tenemos una clínica veterinaria, tendríamos una base de datos de todos los clientes en la que se puede incluir campos como el nombre del animalito, su historial médico, su número telefónico, calendario de vacunación y datos de gran relevancia. De tal forma que cuando quiera consultar cualquier aspecto concreto, se podrá seleccionar el campo y obtener la información inmediata sobre ello. Entonces, fíjense que yo lo único que hago es buscar el campo. ¿Cómo se diseña una base de datos eficaz? Bueno, una base de datos debe ser útil para encontrar información de manera estructurada, ordenada y ágil. Las recomendaciones para crearla son las siguientes. Entonces, debemos determinar el objetivo principal de la base de datos. O sea, si nosotros vamos a hacer una base de datos, debemos saber de qué vamos a hacer la base de datos, no hacerla por hacerla, de que, no, yo le coloco campos ahí y ya, no. Debemos saber para qué la vamos a hacer, para qué sirve y qué queremos conseguir con ella. O sea, la idea es que vamos a conseguir teniendo esta base de datos. Ok, determinar la información que queremos añadir que esté reflejada en la base de datos. Entonces, por ejemplo, si yo necesito ingresar ciertos datos, entonces yo no quiero que el usuario me va a escribir mal, entonces no, que solamente datos numéricos, no, que solamente datos de texto, ¿sí? Depende de lo que yo quiera para que la persona en el momento de que me ingrese esa información sea información fiable. ¿Qué sucede mucho con las bases de datos? Cuando se dejan campos muy abiertos, entonces las personas escriben cualquier cosa y esas bases de datos son terribles. Nos pasa mucho que a veces nos llega mal el nombre de nuestras bases de datos y que nos envían los recibos y está mal el nombre de nosotros porque allá no han corregido ese tipo de información. Por ejemplo, incluir los campos o tablas que se necesiten para que quede estructurada, señalar las claves de segmentación principales a la hora de destacar la información y diseñar acorde a las necesidades de la información. Eso quiere decir que cuando yo cree mi base de datos, debo tener claro para qué la voy a hacer. ¿Listo? Los tipos de bases de datos más característicos tienen los directorios para acceder a la información útil como teléfonos de los usuarios, correo electrónico, datos similares. Bases de datos bibliográficas hacen referencia a material de consulta.
bases de datos científicas, en las que las bases de datos distinguen algunas como las bases de datos relacionales educativas, que se basan en aspectos matemáticos, entre otros. Bases de datos para clientes, una de las opciones más utilizadas, que son muy útiles para que un seguimiento de los clientes en cualquier momento, para contactar con ellos, mandarles un recordatorio de algo importante, incluso hacer promociones o novedades que tengan en el comercio, que se denominen campañas de email o por ejemplo de marketing. ¿Listo? Bases de datos de red son aquellas que están orientadas a la representación de objetos a través de almacenamientos previos de datos. Bases de datos jerárquicas, en estos casos la información queda almacenada siguiendo una estructura de árbol, que esas son las que son no relacionales, que es aquellas que tienen datos de estructuración de árbol, dando lugar a pequeñas ramificaciones e informaciones relacionadas y derivadas de las principales. ¿Cuáles son los datos más comunes que se suelen incluir en una base de datos? Bueno, el teléfono, métodos de contacto, nombre del cliente, redes sociales si tiene, la dirección postal. Bueno, aquí casi no utilizamos eso. El puesto que ocupa en la empresa, si por ejemplo nos referimos a distribuidores o colaboradores, y la localización. ¿Listo? Bueno, las ventajas y desventajas de la base de datos. Bueno, las ventajas de la base de datos, podemos encontrar que permiten encontrar información con mayor rapidez, porque son mucho más rápidas. Esto coloca una palabra clave, incluso parte de ella, iniciando una búsqueda que determine el tamaño de la base de datos, que suele ser muy veloz. El ahorro de espacio físico, al no tener que guardar archivos o papeles que se almacenan en la oficina. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo bases de datos, no sé si a ustedes les ha pasado o han ido a empresas donde todo lo manejan por allá en solamente hojas de papel y tienen allá documentos y esos documentos se vuelven unos libros gigantes, y esos libros gigantes, bueno, eso es un problema. Pues una de las ventajas de manejar la base de datos es esa, que nos va a ahorrar espacio, porque va a estar solamente tanto en un servidor como directamente en un computador. ¿Listo? Hagámoslo así. Es posible trabajar con datos de funcional, lo que requiere la lista seleccionada, que comparten características. Por ejemplo, extrayendo aquella información que pertenece al mismo cliente, permite agilizar los procesos y por ende generar la productividad. Bueno, las bases de datos tienen algunos inconvenientes, pueden ser vulnerables a posibles ataques externos. Entonces, fíjense que cuando se habla por allá de que la base de datos no sé qué fue atacada, no sé qué, es porque usualmente algunos hackers se dedican a atacar las bases de datos para que esa información no sea fiable y las dañan, las deterioran. ¿Listo? Eso es uno como de los riesgos que tiene, pero eso ya entra a la parte de seguridad, digamos, empresarial, en donde los administradores de servicio de IT tienen que estar muy pendientes de proteger esas bases de datos para que no van a tener ataques. Se requiere mucha capacidad de memoria para las bases de datos, para que sean eficientes. Si la base de datos falla, usualmente es otra de las cosas que puede tener problema, es que puede tener un efecto cadena, se le llama eso, que es cuando, digamos, si se cae la base de datos, pues nadie va a poder acceder a ella, ¿sí? Entonces, eso nos da un efecto cadena, que es que nadie va a poder utilizarlas. Ok, ahora en Service, en IT, bueno, yo trabajo en esa parte, en esa área. Nosotros lo que hacemos es tener algo que se llama espejo. Entonces, si una base de datos se cae, entonces sencillamente nos conectamos a la otra, y la otra sencillamente para el usuario no tiene problemas. También se está utilizando mucho las bases de datos ya utilizadas en la web. Entonces, pues realmente un problema de caída no es un problema generalizado. Sus instalaciones pueden tener un costo muy alto. Por eso muchas empresas no usan bases de datos funcionales, sino que utilizan es Excel, pero pues realmente, como les digo, no es una base de datos que sea muy práctica y no va a soportar muchísima información. Y se debe contratar siempre un especialista para manejar ese tipo de información. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar nuestra primera base de datos. Entonces voy a mostrarles, voy a compartir toda mi pantalla. En mi caso, pues yo tengo el Windows 11, pero ustedes deben tener Windows 10, la mayoría.
Entonces, lo primero que voy a entrar es a la aplicación que se llama Access. Entonces, acá en buscar voy a colocarle Access. Así se escribe. ACCESS. ¿Listo? Voy a abrirlo. Y ustedes van a visualizar una pantalla como la que están viendo acá. ¿Listo? Muy bien. Esto tiene plantillas. Más adelantico, creo que en la otra sesión vamos a ver unas plantillas. Estas plantillas son como bases de datos ya hechas. Esta no Windows 2007 es la que vamos a ver después porque es como que lo que nos vamos a basar en nuestra base de datos. Entonces, cuando yo abro Access, es diferente a Word y es muy diferente a Excel. No es que yo abra y tenga que, de una vez, cuando yo creo por primera vez mi archivo, entonces él me genera esto. ¿Alguien me habló? Ok, muy bien. ¿Qué vamos a hacer en nuestro caso? Entonces vamos a crear una base de datos en blanco. Olga Lucía, ¿tienes abierto el micrófono? ¿Necesitas decirme algo? No, profe. Por favor, ciérrame el micrófono, si no me vas a decir nada. Ya lo cierro. Ya te lo cerré, ¿listo? Muy bien. Ok. Cuando yo creo mi base de datos, usualmente aparece de esta forma. Como estamos viendo, aquí me aparece el Access. Usualmente tiene acá la palabra archivo, en donde yo puedo crear uno nuevo, información, guardar como, imprimir, bueno, las opciones normales que hemos visto de Office. Y en la parte superior van a ver unas fichas. Está inicio, está crear, miren que aquí cambia mucho a lo que hemos visto con Office. Datos externos, herramienta de base de datos, bueno, la parte de ayuda, campos de la tabla, en este caso estos dos me los activa porque lo primero que hace el Access es generarme mi base de datos, ¿listo? Voy a volverlo a hacer, voy a volver a ingresar para que los que de pronto quedaron perdiditos, voy a volverlo a ingresar. Entonces yo lo que hice fue ingresar a Access, que no me lo guardo acá. Entonces voy a crear mi base de datos en blanco. Esperen que lo hice mal. Base de datos en blanco. Bueno, usualmente me crea el nombre de la base de datos. Voy a guardarlo porque no me lo creo. Listo. Voy a decirle aquí que base 1. Ok. Cuando yo activo el Access por primera vez, él me crea una tabla inicial. En este caso no he creado ninguna tabla, voy a crearla. Entonces miren que por defecto él ya me crea acá una tablita y de una vez me da un campo que se llama ID. Eso es lo que él hace, crearme un campo llamado ID. Entonces voy a cerrar acá un momentico. Voy a decir aquí que me muestre todos los objetos. Me muestre las tablas. A cambiar el nombre. Okay. Muy bien. Cuando yo creo mi tabla, él me genera por defecto y esta parte que dice ID.
Cuando yo estoy utilizando la tabla, cuando la estoy creando, yo tengo dos formas de visualizarla. Una, en este caso, que ya me dio el ID, y acá le puedo decir vista de diseño. ¿Listo? Entonces, mire, él de una vez me activa, oiga, denle el nombre de esa tabla, porque usted no le asigna un nombre a esa tabla. La vamos a llamar directorio telefónico. ¿Listo? Aceptar. Y él ya me crea esa tablita con el nombre directorio telefónico. Aquí lo podemos ver. Esperen a ver si lo podemos ampliar. Aquí aparece el nombrecito de directorio telefónico. Y por defecto, él me crea un campo llamado ID. Muy bien. Él dice que este campo ID es de tipo autonumeración. ¿Listo? Muy bien. Cuando yo quiero crear este campo de tipo ID, significa que cada vez que yo agregue un registro, él me le va a dar un número. Entonces, él va a arrancar siempre con el número 1. Entonces, el primer registro que yo le dé, le va a colocar número 1. El segundo registro que yo le va a colocar número 2. Y así sucesivamente. Entonces, lo primero que vamos a colocar acá debajito, nombre del campo. Vamos a dejar ese campo ID quietico y lo vamos a llamar, vamos a ponerlo en mayúscula, nombre. ¿Listo? Y de tipo vamos a decirle texto corto. Ok. Cuando nosotros hablamos acá de texto, si se dan cuenta, mire que inmediatamente me despliega una serie de tipos de campo. Entonces me dice que texto corto, texto largo, número, número grande, fecha y hora extendida, moneda, autonumeración, sí o no, objeto sole, hipervínculo, datos adjuntos, calculado, asistente para búsquedas. ¿Listo? En nuestro caso vamos a dejarlo tipo texto corto. O sea, si la persona necesita colocar un nombre, entonces, no, vamos a hacerlo con texto corto. Entonces, cuando yo le doy texto corto aquí, él me activa acá abajo una serie de propiedades, una serie de propiedades de ese campo. Entonces me dice ese tamaño del campo es de 255 caracteres. Entonces ustedes pueden escribir 255 caracteres, que para un nombre es extremadamente largo, ¿sí? Pero pues de pronto hay un nombre muy largo y ahí puede quedar. ¿Listo? Vamos a colocar nombre acá. Vamos a colocar acá apellido. Déjalo como texto corto. Vamos a colocar acá documento. Se lo vamos a dar como tipo número. Entonces, el de una vez me dice entero largo, automático, valor predeterminado 0. Quiere decir que cuando yo vaya a ingresar el numerito allá me va a aparecer un cerito. Por eso aparece como valor predeterminado. Entonces aparece nombre, apellido, documento, teléfono. Vamos a dejarlo también numérico. ¿Listo? Si ya quiero cambiar el formato, entonces aquí me aparecen varios tipos de formato, en donde yo los puedo dejar como con ciertos valores, como si fuera número general, estándar, fijo, científico. Miren aquí que aparecen varias como características de esos valores. Si lo quiero como entero largo, o ya quiero cambiarlo como solo entero, o sea que no me van a colocar ceritos, ¿sí? Valor predeterminado. Si le quiero colocar una máscara de entrada, entonces ya entraría acá, que hay 3 punticos. Voy a oprimirlos un momento. Las máscaras de entrada las vamos a ver más adelante. Bueno, me pide que lo guarde. Ok, en este caso pues me dice que solamente con tipos dato, fecha y hora. Entonces número no me va a dar máscara de entrada. Y acá coloquémosle una fecha para que vean la máscara de entrada. Fecha de ingreso, así. Acá la tomamos tipo fecha, hora, máscara de entrada. Y acá sí ya me muestra qué tipo de formatos hay. Entonces, qué hora larga, qué fecha corta, qué hora corta, hora mediana, fecha mediana. Entonces, si fuera, pues, por ejemplo, la hora, pues, en vez de ser fecha de ingreso, sería hora de ingreso. Entonces, hora larga vamos a colocarlo como fecha corta. Día, mes y año. ¿Listo? Entonces, acá me dice que lo pruebe.
Entonces me quedaría algo más o menos así, digamos día 07, 01, 07 del 2015, por ejemplo. Entonces, así me quedaría como el formato. Si quiero colocarle marcador de esta forma, lo puedo hacer o lo puedo colocar otro tipo de marcadores. Sencillamente dejo el que viene por defecto y lo finalizo. ¿Listo? Vamos hasta ahí. Ojo que estamos creando nuestra primera tabla. No hemos hecho nada más. No hemos ingresado datos, no hemos ingresado registros. Esa tabla está en blanco y esa tabla está solita. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Claro para todos? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Vamos bien o no? Sí, señor. Fíjense que ya creé mi primera tabla. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a cerrarla. La puedo cerrar acá. Entonces dice, ¿desea guardar los cambios de diseño de la tabla directorio telefónico? Sí. Si no lo guardan, pues no lo van a poder ver. Ok, ¿cómo hago para agregar datos? Sencillamente doble clic a la tabla. Y miren que acá ya me aparece el nombre. Vamos a colocar, digamos, a Carlos. Apellido Sánchez. Documento, démosle acá. Miren que si ven que aparece el predeterminado como un 0, vamos a colocarle acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Teléfono, coloquémosle, imprimimos. Fecha de ingreso. Entonces acá digámosle que el 07, el 7, 1, 2015. Esto le damos enter. Esperen que me faltó acá. Es que le coloqué 70. Tan chistoso, con razón que no me lo especifica. Dámosle 7. Listo, ahora sí me lo valió, ¿sí? Cuando le pongo máscara de entrada, miren que él ya me validó ese primer valor como 1. ¿Listo? Vamos a colocar a Diana. 2. Ok, ¿qué me está diciendo ahí? Que de pronto escribí un texto. Pues toca borrar todo. 1, 2, 3, 4. Listo, sí me lo valió. Es el 2, 22, 11 del 2019. Listo. Entonces fíjense que ya pude asignar esos datos a mi base de datos. ¿Listo? Entonces, ¿qué he creado? Voy a cerrarlo un momento. Ojo, yo puedo cerrar mi base de datos. Ojo, la voy a cerrar total. Voy a cerrarla. Dicen, uy, no guardo, ¿cierto? No guardo, el profe no guardó. No pasa nada. A diferencia de Word y de Excel,
cuando usted cierra su base de datos, ojo, su base de datos, él de todos modos la deja ahí. Él ahí nos deja nuestra base de datos. Él la está generando, genera el archivo, generó los campos y ya tiene los registros. Entonces, en este caso, como es base de datos de prueba, me aparece mi directorio telefónico, ya me aparecen los registros. Él se demora a veces algunos segunditos en mostrarlo, ¿listo? Se demora algunas veces en mostrarlo. Entonces miren que él me numeró y una vez me hizo mi primera base de datos. ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Ojo. Vamos a llamar a una persona y va a ser el ejemplo que yo acabo de hacer paso a paso. ¿Listo? O sea, lo van a hacer ustedes. Vamos a hacer otro ejemplo de base de datos entre todos. Muy bien, ok. Ya les muestro un ratico la guía de aprendizaje, por ahí en 10, 15 minuticos les muestro la guía de aprendizaje. Está muy sencilla de hacer, está muy fácil. ¿Cuántas tablas puedo crear en una base de datos? Todas las que yo quiera. ¿Cuántas tablas puedo relacionar en una base de datos? Todas las que yo quiera. ¿Cuánto me soporta una base de datos de información? Eso es bastante grande. Listo, por ejemplo, Access es una de sus fallas, que tiene como un límite de datos. Muchas veces eso es como una de sus pequeñas fallas, pero ya los manejadores de base de datos muy grandes no tienen un límite así especificado, ya depende de la máquina, pero de todos modos sus datos pueden ser muchísimos. ¿Listo? Muy bien. Vamos con Edibey Tibaquirá. Edibey, buenas noches. Edibey. Sí, profe, es que estoy acá con el celular, casi no. Profe, Señora. Cuéntame, Edibey. Ok. Daniela Suárez. Daniela Suárez, buenas noches. Profe, buenas noches. Es que no estoy conectada desde el celular y en el celular no tengo ese programa y no lo podía descargar porque estoy solo con datos. En el celular no vas a poder tener el programa. De una vez les digo. Señor. Ese programa no lo vas a poder tener desde el celular. De una vez te digo. Sí, señor, yo tengo el computador, sino que ahorita estoy sin internet, estoy solo con datos, entonces el computador no me sirve así. Y vamos con Jessica Ahumada. Jessica, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas? Creo que bien. Es que, bueno, te muestro, porque pues es que estoy desde el computador de la oficina, entonces no estoy desde mi teléfono, espérame, yo pongo la cámara, porque la verdad no pude hacerla, no sé qué le estoy haciendo mal. Bueno, es que no sé si ahí lo ves. Sí, ahí lo estoy viendo. Ok, entonces llego acá y le doy aquí en crear, ¿verdad? Sí, señora, en base de datos en blanco. Sí, y acá le doy, Me le quitaste escribo la el cámara, nombre. no la veo. Ah, ya ahora sí. No, profe, está prendida. Listo, ahí donde dice crear. Arribita, fíjate que hay un nombre, ¿sí ves? Arriba hay un nombre, que está esperando a que tú le escribas. Entonces tú le escribes el nombre. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una base de datos de un colegio. Colócale Core Manuel, por ejemplo. Ya, Listo, entonces, y ahí le les dices crear. crear. Ujú.
él no lo hace inmediato, él se demora algunos segunditos, ¿listo? Sí. Ay, En la parte izquierda aparece la tabla que estás diseñando. Ahí aparece el nombre de la tabla. Lo que pasa es que tú lo tienes como en color negro, pero ahí aparece como tabla 1. acá. Ujú, sí, señora. Espérame. Acá. Sí, dale doble clic. Dale clic derecho. Derecho, un derecho, Ahí. Y hay una parte que dice vista de diseño, creo. Sí, aquí. Ujú. Ahí. Ah, acá. Listo. Entonces él te está pidiendo el nombre de la tabla. Entonces vamos a colocarle alumnos. Listo. Ah, ok. Esa parte no la había podido hacer. Muy bien. Ahí aparece ya el ID. Ok, el ID se puede quitar, sí se puede quitar, pero en este caso lo vamos a dejar. Entonces debajo de ID no lo muevas, párate en la siguiente filita, que sería Sí. debajo de ID, y le vas a colocar nombre. Y al ladito el tipo de campo. En este caso vas a dejarlo texto corto. Pero esos textos cortos no son tan cortos como uno cree, pueden escribir bastante información ahí, ¿listo? Uno lo puede limitar, eso, listo. Entonces, enter y pásate a la siguiente, le das apellido. Allá no, esas son propiedades, no, ahí no. Sí, es abajo, acá. Enter, sí señora, abajo. Ahí vas a escribir apellido. Ok, a eso que donde ya escribió es una descripción. ¿Para qué es eso de la descripción? Cuando yo estoy haciendo un programa, usualmente yo coloco descripción para las personas que de pronto vayan a hacerle variaciones al programa, ellos puedan ver de qué se trata ese campo. ¿Listo? Entonces también colócalo como texto corto. Listo, apellido. Vamos a colocarle carrera, abajo de apellido, carrera. También como texto corto. Vas a colocarle fecha de ingreso. Ay. Fecha de ingreso. Ok, vamos a colocarla tipo fecha hora, pero no le vamos a colocar lo que yo hice. ¿Listo? Solamente fecha y hora, para de contar. Entonces búscalo uno que se llama fecha, sí. Fecha y hora. Uh-huh. Listo. Vas a colocarle ahora debajo de ese curso. Vas a dejarlo como un texto corto. Muy bien. Vas a darle arribita hay una parte que nos dice, una parte superior. Hay una parte que nos dice en las fichas. Vas a encontrar. Espérame. Vamos un momento. En inicio, arriba hay una opción que dice inicio, ficha inicio. Sí. En inicio vas a ver una parte donde dice vistas. Listo, ahí en vistas vas a darle clic y aparecen dos tipos de vistas. Dice vista de hoja de datos y vista de diseño. Vas a decirle que vista hoja de datos. Te va a decir que si lo deseas guardar, no sé qué, le dices que sí. Si tú le dices que no, pierdes todo el trabajo que acabamos de hacer, ¿no? Sí, señor. Muy bien, entonces fíjate que el ID no te va a dejar escribir ahí ni nada. Tú sencillamente te paras al ladito del ID y empiezas a escribir. Entonces, por ejemplo, le colocas el nombre de una persona, el apellido. Pongamos el mío, espera. Uh-huh. Aquí. Ok, en la fecha, ahí le dan clic y él les va a mostrar, ahí tiene como un cuadrito, dale clic como ese cuadrito y él te muestra como para agregar las fechas, ¿listo? Fíjense que en la parte anterior donde yo la mostré, en el ejercicio anterior,
yo le daba un formato. Pero en este caso ustedes también lo pueden dejar así y él le puede agregar la fecha que ustedes necesiten. Entonces, pues agregarle cualquier fecha, sencillamente la selecciona así ya. Le puedo dejar, digamos, la de hoy, ¿cierto? Pues si entró hoy, sí. Esto sigue llenando los otros campos. Entonces, ¿cuántos registros tendría ahí Jessica hasta ahora? 1. 1. Ay. Ujú. Listo. Ya. Cuando termines de llenar los datos, enter y llenas otro. Aquí, en Llena este unos le doy 4 o enter y- 5, ¿listo? Sí, llena unos 4 o 5. Ok, cuando uno lo hace así es un poquito como feito, como complicado, como maluco, dicen algunos. Ya para la próxima sesión vamos a ver un formulario, que se hace un formulario, cómo le hacemos el diseño, si le podemos colocar un fondo, si le podemos colocar colores, vamos a hacer toda esa parte. Luego la siguiente parte vamos a ver la relación entre tablas y luego ya vamos a crear una base de datos un poquito más robusta y vamos a guardarla, vamos a probarla, vamos a utilizar macros, bueno, vamos a hacer varias cositas. Entonces es súper importante que este concepto lo tengan muy claro. ¿Listo? Entonces, a medida que ella va agregando, el ID va cambiando, va a colocarlo un número 1, número 2, número 3, él va agregando ese ID. Ok, ¿para qué es ese campo ID? Bueno, usualmente es un campo no repetido, o sea, no pueden haber datos repetidos, no puede haber 2, 2, 2, 3, 2, 4, no pueden haber. ¿Por qué? Porque la idea es que la base de datos diferencie una información de otra. ¿Qué otro tipo de campo ID puede haber? Por ejemplo, la cédula. La cédula podría ser un campo ID en donde yo solamente coloque una cédula y no se pueda repetir más, ¿sí? Para que la persona no vaya a tener dos registros de la misma persona, por ejemplo, o 2 registros con la misma información. ¿Listo? Entonces uno busca aquellos campos que no se van a repetir y eso lo vamos a ver como con características bien esenciales y precisas. Listo, muchas gracias, Jessica. Entonces termina de llenar ahí tu base de datos, ¿listo? Vale, profe, gracias. Bueno, vamos con Lady Vaquero. Muy buenas noches, Lady. Lady Vaquero. No, señora, no la escucho. ¿Alguien escucha a Lady? No, profe. Es tu micrófono, Lady. Bueno, Lady, entonces comparte la pantalla y muéstranos como los pasos que hiciste para la base de datos. Si es que ya la hiciste, si no la has hecho, pues empieza a hacerla y cualquier duda, pues de una vez te ayudamos. Ok, fíjense lo sencillo que es trabajar Access. No es tan difícil, no es tan coco. Muchas personas piensan que eso es muy coco, o muy difícil, o muy complicado. Pero miren que realmente no es complicado. No importa, comparte la pantalla, arrancamos de cero. Eso no importa. Puedes arrancar de cero una base de datos. ¿Listo, Lady? Bueno, sí, señora, muestra hasta dónde quedó. ¿Y por qué estás llenando el ID? Ahí no te va a dejar llenar el ID. Te lo dejas solito. Listo, ya puedes empezar a llenar los datos. Llénalos. Ok, ahí te dice que está en mayúscula. Él te está advirtiendo abajo, ese cuadrito que ven allá, él está advirtiendo que todo lo está escribiendo en mayúsculas. Los computadores nos advierten eso, ¿no? Oiga, todo lo está escribiendo en mayúsculas, oiga, todo lo está escribiendo en minúsculas. Todo eso lo advierte los computadores. Lo que pasa es que nosotros no le ponemos cuidado a esos mensajitos. Muchas veces.
Listo, fíjense que Lady creó una base de datos, ya ella está llenando su primera información. Después de que termines de llenarlo, le das enter y vas llenando el siguiente campo. Él te va numerando de una vez. Entonces, cuando se llama autonumérico, ese campo nos está dando una numeración automática. No tenemos necesidad nosotros de estarle dando la numeración, sino él nos va dando nuestra numeración. ¿Listo? Ok, en este curso va a ser diferente a los otros. Ustedes van a tener que mostrarme todas las sesiones lo que están adelantando. Traten de tener las aplicaciones y todo de una vez para que pueda funcionar. Mami, háblale a Eva. Va para la mamá. Allá ve. Listo, entonces Lady dice que ya tiene. ¿Cuántos campos tiene Lady? Jersey Rosso, ¿cuántos campos tiene Lady? Recuerden que pueden utilizar el chat, ¿no? Profe, ¿me escuchas? Sí, señora. 5. ¿El ID cuenta? Claro que sí. En 6, entonces. Listo, 6. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? Claro que sí. Tiene 6 campos. Dice que al ladito aparece uno que yo puedo agregar, pero es mejor hacerlo desde el diseño para que nos funcione mucho mejor. ¿Listo? ¿Cuántos registros puedo colocar? Todos los que yo quiera ahí. Él no nos va a tener como ese tope, como ese límite, en donde me muestre ese tipo de cosas. ¿Listo? ¿Claro para todos? Muchas gracias, Lady. ¿Qué duda tienes, Lady? Me dice que quedaste ahí, como que algo te faltó. Bueno, Jefferson, ¿qué hiciste? Cuéntanos, muéstranos lo que hiciste. Profe, yo estoy desde el celular. Bueno, pues no me va a atrasar. No, profe, entendí muy bien el tema, solo que pues estoy en el celular por lo que esta semana me dañó el teclado otra vez, ya le había comentado en las primeras clases que tuvimos con usted. El teclado empezó y se me volvió a dañar. Ok. ¿Será que tienes un virus? Hay un virus que afecta al teclado. Muy bien. Sí, profe, me tengo que arreglar esta semana y pues al igual yo subo la evidencia ahí a la carpeta. Muy bien. Voy a pasar. En un momento que yo no bloqueé la asistencia, menos un segundito. Un segundito que tengo problemas hoy de internet. Hoy sí he tenido problemas de internet, pero bueno, ahí me han escuchado bien. Fíjense que el concepto de base de datos es muy sencillo. No es algo complicadísimo. Pero ya vamos a mirar otras cositas que tienen las bases de datos. Ya voy a mostrarles una base de datos de ejemplo, como lo que queremos llegar a hacer para que sea mucho más práctico. ¿Listo? Dame un segundito. Bueno, les envío nuevamente la asistencia. Recuerden que se llenan 2 asistencias, una al principio de sesión, otra al final de sesión. Voy a pasarla acá por el WhatsApp. Y voy a pasarla por acá por el chat.
Bien, fíjense que yo hasta ahora alcancé a crear una base de datos en Access, pero nosotros podemos tener muchos elementos en nuestra base de datos. Bueno, voy a entrar aquí a la parte de crear. Yo puedo darle crear otra tabla, ya vamos a crear otra tablita. Le puedo crear diseño de la tabla, traerlas desde lista de SharePoint. Bueno, SharePoint es un programa que utiliza Microsoft Office para llenar ciertas listas de datos de los usuarios o de las personas que trabajamos. Acá aparece algo que se llama consultas. Bueno, las consultas básicamente es cuando yo busco información, como cuando como yo le digo el buscar en Excel, es algo como similar, pero él lo hace a nivel de algo que se llama SQL. Entonces, él lo que hace es hacer esas consultas para poder hacer las búsquedas de la información. También tiene lo que vamos a ver, formularios. Los formularios vamos a verlo a partir de la siguiente clase. Tenemos que diseñar el formulario. Entonces, por ejemplo, uno crea un formulario. Usualmente lo vamos a crear en blanco como primera medida, aunque él tiene también asistente para formularios, donde me puede crear nuestros propios formularios. Me crea algo que se llaman informes, que también puedo crear los diseños de los informes y también puedo utilizar lo que se llaman macros. Bueno, las macros son muy parecidas a las que tiene Excel. Yo la puedo grabar, yo la puedo crear o yo puedo utilizar las que vienen. Access tiene muchísimas macros, o sea, no es una macro pequeñita, sino él ya tiene muchísimas macros ya diseñadas que nos pueden servir muchísimo cuando estemos realizando nuestra base de datos. Más adelante van a darse cuenta de como la utilidad de eso, pero pues por ahora me interesa que ustedes creen como sus tablas. Muy bien, entonces vamos a crear otra tablita. Voy a ir aquí a tabla. Aquí le voy a decir crear tabla. Entonces miren que acá ya me colocó, ya puedo colocar una tabla adicional. Esperen, quito esta. Bueno, como está en diseño no me la deja quitar, esperen, la cierro. Tabla 2, cerrémosla. Ahora sí. Ya me creo aquí la tabla 1. Voy a ver la vista de diseño. Entonces miren que él por defecto ya me crea el nombre de la tabla. Fíjense que lo primero era el directorio telefónico. Voy a colocar aquí materias. Colocámosle cursos. Aceptar. Fíjense que él por defecto me crea el ID. Ese lo puedo quitar. Vamos a quitarlo. Entonces me pregunta, ¿por qué me hace la pregunta? Porque es un campo que tiene esa llavecita. Esa llave quiere decir que es un campo principal. O sea, que yo no puedo como quitarlo porque pues me va a quedar sin la llave principal y en el momento de relacionar pues no me lo va a poder hacer. Vamos a colocarle aquí número. Pero lo voy a llamar que sea autonumérico. Dice que lo quise ver como cambiar el nombre y le digo que sea mi clave principal. Entonces aquí le digo clave principal. ¿Listo? Miren que aquí quedó la llavecita, ¿sí ven? Entonces así es como se crea una clave principal. En este caso vamos a dejarlo de la misma forma, que sea autonumérico. Nombre del curso. Ubicación. Me equivoco, ubicación. Finalmente puedo autocorregir. Material. Voy a colocarle acá un texto largo. O sea, que explique, digamos, de dónde está ubicado el libro, en dónde está, cuál es el nombre del libro, cuál es el material y en qué sección está. Recuerden, la cierro, me guarda. ¿Y cuántas tablas tengo creadas en este momento? Tengo creadas una, que es la de directorio telefónico, y dos, la de cursos. ¿Listo? Tengo una de directorio telefónico y la de cursos. Ok, ¿pueden ambas unirse? Sí, en una relación se pueden unir,
En este caso, pues sencillamente como estamos haciendo una prueba inicial, entonces sencillamente nos guarda esa información. ¿Listo? Entonces, vamos acá a curso. Digamos que el curso se llama matemática. Ubicación, digamos que salón SOSA. Material específico. La sección 42. Listo. Y sociales. Dice que cuando trato de escribir acá, esperen un momento, vuelvo, trato de escribir acá, él no me deja escribir porque ese es un campo que él está autogenerando. Economía. Entonces, yo puedo seguir colocando registros y registros y registros y todos los registros que yo quiera y él me va a soportar todos esos registros sin ningún problema. ¿Listo? ¿Qué sucedería si yo al diseñar mi tabla, voy a entrar acá a la parte de diseño, se me faltó agregar un campo? Vamos, ay, yo no coloqué el campo acá, ciudad. Corto. Cierro. Entonces él me dice, ¿desea guardar los cambios en el diseño tabla de los cursos? Y miren que él ya me colocó acá. Ay, esperen que el diseño lo hice mal. Esperen, diseño de tabla, ciudad. Aquí la podemos cerrar. Entonces miren que al actualizarlo ya me muestra acá la parte de ciudad, ¿sí vieron? Hace un momentico no me la mostraba. ¿Por qué no me la mostraba? Porque no lo había actualizado, o sea, no le daba como doble clic. Entonces digamos que aquí está en Bogotá. Este está en Cali. Está en Medellín. Listo. Dice que si yo solo agrego acá a Medellín, él me agrega ese dato, pero quedan estos datos como en blanco. Ok, a esto se le llama en bases de datos, datos null. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, coloqué algún dato, él lo aprueba, pero yo le puedo hacer que si usted no llena todos los campos, deben ser obligatorios. O sea, si usted no lo llena, entonces yo, por ejemplo, puedo volver esos campos de tipo obligatorio. Voy a entrar al diseño. Digamos que el nombre. Acá en requerido, le voy a decir que sí. Lo voy a cerrar. Entonces miren que acá me saca error. ¿Desea mantener la comprobación del nuevo valor? Sí, para mantener el nuevo valor y continuar en la comprobación. Porque él me está diciendo, oiga, ya por ahí hay un error. Una persona que no tiene el nombre. Fíjense que acá los datos no están segmentados, quiere decir que no tienen esa información. Acá no le coloquemos el nombre.
y voy a hacer el otro. A él ya me va a generar después problemas porque no le he dado tipo obligatorio. ¿Listo? Bien, muchachos. Claro, hasta ahí. ¿Alguna duda, pregunta? Eddie, pues yo no sé dónde lo vas a descargar porque es que ese programa no se puede descargar así nomás. Ese no es un programa que tú llegas y descargas y ya. Access viene con el Office, siempre y cuando el Office sea de tipo profesional. Si tú tienes el Office Home Basic, no trae Access. Entonces no te sé decir. Yo nunca lo he descargado. No te sé decir cómo se hace eso. ¿Listo? Ok, ahí sí no te sé decir porque usualmente él viene con el paquete ya de Office. O sea, instalan el Office y ahí está el Access. Pero si no lo tienes instalado, no creo que se pueda instalar por aparte. No sé si se pueda. Yo supongo que sí, porque hay muchas aplicaciones de Microsoft que se pueden instalar por separado. Pero pues recuerda que si tú no tienes licenciamiento dentro de Microsoft o tu equipo no tiene licenciamiento, pues no lo puedes descargar así nomás, porque pues el equipo debe estar licenciado para que tenga ese tipo de información. ¿Listo? Bien. Profe, tengo una pregunta. Ahora, ¿Estas bases de datos sirven también para llevar información diaria? sí, claro. Sí, tú puedes llevar información diaria. Es más, Gracias. debería llevarse para información diaria. ¿Listo? Eso debería llevarse para información diaria. Porque uno puede, espérame a ver, porque no sé si está. Digamos, profe, un ejemplo, digamos que yo tengo un proveedor que me presta un servicio de transporte, entonces, digamos, yo puedo llevar una tablita donde diga, le di de anticipo tanto, el día tal le cancelé el resto, digamos, de la factura y llevarle como así como una base de datos a ese cliente. Sí, pero ojo porque la parte operacional de Access es un poquito complicada, es un poquito chinchosa. O sea, digamos que tú ya te pagó y tú necesitas hacerle la resta y que te dé el total. Esa partecita tiende a ser un poquito complicadita, ¿sí? Sí se puede hacer, pero tiende a ser un poquito complicado, entonces pues para que lo tengas en cuenta. Pero sí, claro, puedes llevar el registro completo. Es más, lo podrías probar y cuando lo necesites, digamos, exportarlo a Excel. Entonces oprimes acá en Excel. Entonces dices, no, yo quiero que me pase eso a Excel y él de una vez te lo pasa a Excel. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, sí, los manejadores de base de datos son muy buenos, pero qué cosa chinchosita en las partes de los manejadores, las partes operacionales. Usualmente las partes operacionales es mejor empezarlas en Excel, digámoslo así, y ya posteriormente ya después pasarlo con Access. Esto, o sea, usualmente es como la característica que se debería hacer. Pero sí se puede. Yo usualmente manejo bases de datos para mis clientes, manejo bases de datos para mi trabajo y manejo bases de datos para lo que ustedes hacen. Entonces, ¿cómo hago yo? Pues yo lo que hago es mantener la base de datos ahí. Siempre lo hago a final de curso y cuando termine el curso yo elimino todo. Uy. Esperen que me pidió reinicio de máquina. Esperen que le dije que en 5 minuticos. Si no me manda a reiniciar de una vez y nos deja hablando solos a todos. Bueno, entonces espero que haya quedado claro. Un día, no les he mostrado la guía. Ay, muchachos, ya la muestro. En un segundito.
Se había olvidado algo. La guía de aprendizaje está súper fácil. Ya se las había dejado allá en el link que les envié hace un rato. Por favor, revisarla. Entonces lo normal, ¿no? Yo siempre les dejo parte de la teoría. Aquí les digo cómo se hace una tabla, cuáles son sus campos, cuáles son los registros, qué tipo de bases de datos hay, cómo es el paso a paso para crear una tabla, lo que acabamos de ver hoy. Miren que está súper fácil. Eso sí, yo creo que ustedes van a sacarlo súper rápido porque está muy sencillo. El ejercicio, recuerden que yo siempre lo dejo marcadito al final. Yo siempre les dejo marcadito el ejercicio. Esperen que por acá está, sí, aquí está. Mire, siempre se los dejo como marcadito en amarillito. Entonces, actividad de realizar para el portafolio. Ejercicio de unidad 1, quedar, abrir y cerrar una base de datos. Entonces, si no tienes abierto que 2013, bueno, lo dejé como Access 2013. Bueno, ahí se le sale basurita. No parte, hablo para realizar ejercicios planificados a continuación. Ejercicio 1, concesionario. Crear una base de datos de la carpeta mis ejercicios disco duro con el nombre concesionario. Si no la tiene, pues créela. Cerrar la base de datos anterior. Abrir una nueva base de datos concesionario con la carpeta mis ejercicios del disco duro. Volver a cerrarla. Una que se llame clínica. Entonces la llaman como clínica. Más adelante, entonces acá les dice qué tablas deben crear. Entonces crearla en el ejercicio concesionario. Otra que se llama con el nombre de clientes y ahí crean el código del cliente y listo. Está muy sencillo de hacer. No creo que se demoren más de 30 minutos haciendo esa base de datos como para que la realicen. ¿Listo? Entonces, muchachos, muchas gracias a todos. Muchas bendiciones. Nos vemos en la próxima sesión. No, profe, a usted muchas gracias. Gracias, profe, descanse.